Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por esa presentación. Bueno, hacían años que no me tocaba esta instancia de estar dando un rollo, estar con ustedes. Temas sí he preparado a través de lo que yo he vivido. Bien, pero vamos a pedirle pues a lo que siempre nosotros le pedimos la fuerza de este Dios para que guíe y me dé las palabras oportunas para llegar a cada uno de ustedes. Invoquemos a este Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bueno, como lo dijo Marcelo, mi nombre es Raúl Parada. Soy casado, tengo 35 años de casado con Rosa de las Nieves. Tengo 4 hijos, Sebastián, Raúl Esteban, Constanza y Macarena, que son mis últimas tesoros, que son mellizas. Tengo 3 nietos, Maximiliano, Gabriel y Nicolás. Eso más o menos componen mi familia en ese sentido. Y mi madre, que también la tengo con vida, gracias a Dios. Yo viví mi cursillo en el año 92. Mi cursillo fue el número 71 de la diócesis de aquí de San Bartolomé de Chillán. Eh, Cuando me invitó mi manager, José Sánchez, José Sánchez, que me había escuchado muchas veces de lo que nosotros vivimos aquí en Chile, y aquí en San Carlos, y aquí en nuestra diócesis, vida limpia o limpiable. Y me dijo si podría yo también hablarles a ustedes qué es una vida limpia o una vida limpiable. Para nosotros este término es muy común porque cada vez que invitamos a un hermano al cursillo, nuestros dirigentes en ese tiempo y aún ahora hacen esa consulta. ¿Tiene una vida limpia o es limpiable su vida? Por lo tanto, aquí los hermanos separados o los hermanos que están conviviendo, por lo menos aquí en Chile, no podrían vivir cursillos. Por eso es el nombre. Pero después de que me dijo José, comencé a investigar un poco, a ver lo que yo había vivido en este sentido. Y me fui consultando, desarrollando un poco, primero que nada, en definiciones. ¿Qué es la vida? Según como dice Farid, la Real Academia Española. Espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte y que se protege por la legislación penal. ¿Cuál es el significado de vida? Según la Biblia. Vida
El fenómeno de la vida en la Biblia se presenta como un todo unitario, sin que haya distinción entre vida física, intelectual o espiritual. Cabe destacar que siempre dentro de este concepto se refiere a la vida en su aspecto biológico, bios, la vida, sentido moral o ético. ¿Cuál es el significado de la vida según Dios? Lo que Jesús quiere es dar vida, que la gente tenga una vida plena, digna, segura, feliz. Por eso cura, da de comer a los hambrientos y acoge a los excluidos. Jesús es vida y esta es la entrega por cada uno de nosotros. Su muerte es la mayor prueba de amor que puede dar el Padre a cada uno de nosotros, que somos hermanos. ¿Cuál es el significado de vida según Dios? Lo que Jesús quiere es dar vida. Perdón, ¿cuál es el significado de la vida según la religión? El sentido cristiano de la vida es hacer el bien, amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando nos interrogamos sobre nuestra existencia humana, experimentamos la presencia de la sobrenatural que es Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es la vida desde el punto de vista católico? La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona es la base de una visión moral para la sociedad. Este es el fundamento de todos los principios de nuestra doctrina social. Ahora vamos a la segunda parte. Limpia. ¿Qué significa? ¿Cómo significa o cómo se pronuncia? Limpia, quitar la suciedad de una cosa. Cura supersticiosa, que consiste en frotar a una persona con ciertas hierbas para librarla de la mala suerte o de algún hechizo maligno. Se hizo una limpia, porque últimamente todo le salía mal. Quitar de una cosa lo superfluo, lo que estorba, lo que afea, lo que daña. ¿Cuál es el significado de limpiar? La limpieza es la acción y el efecto de eliminar la suciedad de una superficie mediante métodos físicos o químicos. Limpio deriva del latín limpidus, que se refiere a algo claro o sin mancha. La limpieza es sinónimo de higiene, cuidado y pulcritud. Para purificarse una persona, eso lo tenemos en Levíticos, capítulo 15. Para purificarse una persona, tenía que lavarse a sí mismo y toda su ropa. Se rociaba agua sobre el individuo y su tienda y todos sus enseres. Una persona que esté pura tomará el hisopo y la mojará con agua. En la primera de Juan, capítulo 3, pero ustedes saben que el manifiesto para quitar el pecado y que Él no tiene pecado. La sangre de Cristo quita el pecado, porque en Él no hay pecado. La sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas, lo cual permite al creyente servir a Dios.
¿Dónde dice la Biblia que fuimos comprados a precio de sangre? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Pero las Escrituras afirman que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Cuando vino el momento indicado por Dios, Jesucristo, el Mesías, vino al mundo para pagar con su sangre preciosa el precio que nosotros no pudiéramos llegar a pagar nunca. Limpiable, capaz de ser limpiado. Y hemos entendido que para esta tarea tenemos que tener mucha espiritualidad seglar y mucha entrega y compromiso de misión cuando queremos ir tras la persona. Y para llevar a cabo nuestra misión evangelizadora, debemos también ser fieles a una estrategia y a una metodología centrada en el sentido común. Es lo que nos han enseñado en Cursillo a través de esa estrategia que tiene y metodología, cómo llegar a las personas, cómo ser capaz de entrar e invitar a una persona. Pero ojo en este sentido, cada persona merece nuestra atención especial, atendiendo a sus necesidades más inmediatas, sean materiales o espirituales, porque al fin y al cabo estamos tratando con amigos y no con seres extraños. Ahora bien, debemos entender que tal y como dicen por ahí, cada persona es un mundo aparte, es un mundo individual. O sea, que presenta situaciones o realidades muy diferentes entre sí y que es nuestra responsabilidad estar muy atentos a las problemáticas que cada uno de nuestros amigos enfrenta y ser la ayuda eficaz para superar sus adversidades. Y en esta tarea que nos confiere, o en esta misión como cristianos, ya la teníamos escrita desde el libro de Isaías, en el capítulo 43. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de las cárceles y del calabozo a los que estaban en la oscuridad. El evangelista Juan también en el capítulo 15 nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en ese sentido nos invita a transformar nuestras vidas en seres de amarnos los unos, soportarnos los unos a los otros. Pues bien, en mi tiempo, cuando viví mi cursillo, había muchos ciegos en nuestros ambientes. Y yo también me encontraba entre uno de ellos. Muchos que necesitaban de esa palabra, de ese mensaje que trae Cursillo.
que es a la persona, ciegos por las pasiones mundanas, ciegos por el materialismo, ciegos por la avaricia, ciegos por la lujuria. Son tantas instancias que hay dentro del mundo en la cual el Señor nos invita a actuar, nos invita a dar testimonios, a invitar a hermanos. ¿Cuántos presos encontramos en nuestros ambientes? Y no presos por la justicia humana, sino presos por sus propias pasiones, presos por sus propios vicios, presos por sus propias malas decisiones. Y viendo esto, en estos tiempos, cuánta y cuánta oscuridad hay todavía. En mi cursillo y en mi cuarto día, esta es la misión que fui descubriendo. En cursillo sentí ese amor de Dios. Sentí que Dios me amaba, que Dios me veía a mí como persona, pese a lo que yo pudiera hacer. Dios me salvó y me tomó de la mano. Y desde ese momento fui descubriendo que tengo que llevar ese mensaje, que tengo que ser testigo de él para otros hermanos. Pero más que llevarle palabras, Dios me dice, sé testigo con tus obras, con lo que tú haces. Sé coherente con lo que tú dices y lo que tú hagas. Así podrás uno convertir a otros hermanos. Así uno podrá llamar a otros hermanos que puedan vivir lo que yo he vivido. No es fácil, pero sí se puede. Por lo tanto, esa tiene y debe ser nuestra misión como cristianos antes que nada. Ser testigos de un Dios vivo aquí en medio de su pueblo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, hasta que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse con respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado la palabra, haga partícipe de todos con buenas al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su mismo tiempo segaremos, si no desmayamos, hasta que según tengamos nuestra oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es la invitación. ¿Cómo puedo yo ir al mundo
y empezar a sembrar. ¿Cómo puedo yo plantar semilla, tirar la semilla? Y la semilla es la palabra de Dios. La semilla es Cristo mismo, que tenemos que llevar, transmitir. Esa es nuestra misión como cursillistas auténticos, que hemos comprendido el llamado que el Señor nos hace en Lucas 5. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a las barcas, pertenecían a y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva a la barca hacia las aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, le dijo Simón, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Este es el llamado que Cursillo nos hace para llegar hasta los más alejados de la luz del Evangelio, ir mar adentro en nuestros ambientes, los más alejados, las periferias, como dice el Papa Francisco, son los predilectos. Nos invita a salir del yo, de mi comodidad, mar adentro. Pedro habían pescado toda la noche y no habían sacado nada. Pero le dice a Jesús, pero si tú me lo mandas, voy a ir. Y Jesús nos manda. Y Jesús nos dice, vamos, vayan, tiren las redes, vayan mar adentro, no en la orilla, mar adentro, en las profundidades. Ahí los quiero hacer que sean sus testigos. Al leer un poco el libro Aprendiz de Cristiano, pude ver que fue el llamado de Eduardo Bonín, el cual él entendió cuando estaba en el servicio militar y comprendió que los alejados de Dios, sus compañeros del ejército, que estaban un poco descarriados, eran los que más necesitaban de su esfuerzo para traerlos hacia el Señor. Les preguntaba, sin que ellos perdieran esa libertad. Hay gente perdida en el otro enlace. ¿Perdón? Que hay gente perdida en el otro enlace. Por favor, continúa, Raúl, yo me hago cargo. Vale, gracias. Gracias, Carlos. Cuando les consultaba Eduardo, cuando ellos salían a divertirse ahí con las niñas y llegaban felices, eufóricos, y le preguntaba una y otra vez, ¿y fuiste feliz? ¿Y te gustó? De primera le respondían, claro, eufóricos, sí, lo pasé bien, lo disfrutamos. Pero después solo se fueron dando cuenta, si me viera mi madre, si me viera mi polola. Hacían ese cambio al tiro. Y esto lo relaciono mucho un poco cuando Jesús le pregunta a Pedro, esa triple pregunta, cuando lo deja a cargo de la iglesia, pero le dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas?
Pedro reaccionó. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Son cosas como se relacionan un poco la vida de Eduardo con que vivía la palabra de Dios. En esto mismo Eduardo afirmaba que el movimiento de Cursillo es fiel a su finalidad, o sea, a los objetivos. Debe proponer y seguir. Según pensaron los iniciadores, lo concibieron y estructuraron. Se ha de señalar como meta preferente, aunque no exclusiva, que el mensaje de Cristo llegue a los normalmente los que se llaman los alejados, a los que no tienen fe o no saben si la tienen, porque viven absorbidos por cosas que creen importantes, pero que no les llenan. Ahora, después de un año que me han invitado a lo que estamos viviendo ahora, a la hora del amigo, y los cuales me he estado conectando con las estrellas, como estamos bastante internacionales en ese sentido, y gracias a esta bendita pandemia, como decía Olguita, que nos permite esto, podernos relacionar, podernos encontrarnos como hermanos, es lo que estoy entendiendo un poco, lo que he vivido hace casi ya 27 años. Es entonces que yo me encuentro ante la gran pregunta, y por todo lo que estoy aprendiendo, solo soy un aprendiz de cristiano. Estoy recién empezando a tomar en estos nuevos pasos del carisma fundacional, donde puedo encontrarme con lo que nos dejó Eduardo, un Cristo que mira a la persona, no a sus circunstancias. Si el movimiento de Cursillo está destinado a llevar la luz del Evangelio a los más alejados, ¿por qué entonces hay tantas trabas y requisitos para poder participar en un cursillo de cristiandad? Es lo que veo en mi iglesia cuando seleccionamos quién puede ir o no puede ir a vivir cursillo, pensando si su vida puede o no recibir la gracia sacramental, es decir, si tiene una vida limpia o limpiable. Les presentamos la gracia de la sacramentalidad. Y como les dije al principio, si vivieran aquí en Chile, lamentablemente muchos hermanos separados no podrían vivir esta experiencia. Para mí, los más alejados no son los que están ya metidos en la iglesia. Para mí, son aquellos que están todavía a la espera de que alguien les lleve la gran noticia de que Dios le ama, y le ama a través mío, a través del testimonio que uno pueda entregarle, que uno pueda decirle. Y nosotros, nos ha pasado aquí a nosotros que por pereza nos hemos dado a pescar en pecera. Me explico. No hemos dedicado a localizar y buscar hermanos a quienes ya están en el camino de la salvación y están trabajando o sirviendo, y le ofrecemos cursillo como un eslabón más, como un paso más, como un punto más para ese currículo religioso.
Tal vez por la misma pereza nos hemos dedicado a hacer y hemos hecho a un lado a los mal llamados malos. Jesús nos dice: yo vine a salvar lo que estaba perdido. Da la impresión de que hemos desviado los verdaderos objetivos del movimiento, por lo menos aquí en Chile, aquí entre nosotros, de que está utilizando el movimiento para surtir de trabajadores a las parroquias. Si nosotros hiciéramos esta pregunta en cualquiera de las parroquias de aquí de mi diócesis, perfectamente les podría contestar a ustedes. El 99% de los que trabajan en los diferentes servicios dentro de la parroquia son cursillistas. Todos. Porque todos han asumido una responsabilidad. Y saben, cuando recién salí de mi cursillo, si bien era la lógica, porque yo nací en una iglesia que el clericalismo era importantísimo y la sacramentalidad estaban unidas. Trabajamos en la iglesia, trabajamos en las parroquias. Aquí, muchas veces por algunos hermanos que no nos entendían esa vocación, ese espíritu de servicio, fuimos llamados mulas apostólicas. Porque estamos trabajando, viviendo una cosa, lo fundamental cristiano, lo que nos enseñaron en cursillo, que es trabajar por los demás. Pero también nos metíamos mucho en las parroquias. Tenemos que, como decía, mar adentro, afuera, la periferia. Sacarnos, bueno, el Papa les decía a los sacerdotes: los quiero con olor a ovejas, los quiero donde está el rebaño, los quiero inmiscuidos en ellos. Pero el Papa no habla solamente para sacerdotes. El Papa habla para nosotros. Nosotros que hemos entendido el gran amor de Dios. Nosotros que hemos hecho vida lo que Cristo nos pide a través de su evangelio. Evangelio y sentido común, decía Eduardo. Da la impresión de que se está utilizando el movimiento como una cura instantánea para algunos de los males de las sociedades de la humanidad, como por ejemplo problemas con la droga, alcoholismo, etc. Y queremos invitar a estos hermanos para cambiarles la vida. A lo mejor hay otras instancias para esa invitación. Hay otras instancias en las cuales también se les puede ayudar. Pero también tenemos nosotros el precursillo para ir motivando, acercando a ese hermano y mostrarle a este Cristo para que viva su cursillo, para que reaccione y sienta el daño que se está haciendo. Aparentemente cursillo ha perdido el impacto. Y es cosa de mirar nuestros cursillos en los últimos tiempos. En mi cursillo fuimos 35 hermanos que vivimos ese cursillo. En esos tiempos teníamos cursillo que abarataban toda la casa porque no teníamos espacio para más de 33, 35 hermanos nuevos que vivieran ese cursillo. Hoy en día, si vemos nuestro cursillo, y con mucha pena, tenemos cursillo de 12,
10, 15 hermanos. Algo estamos haciendo mal. Algo está faltando en nuestras vidas. ¿Nos estará faltando testimonio? ¿Nos estará faltando hablarle a Dios de esa persona para luego ir a hablar a esa persona y decirle que Dios le ama? Para ir reflexionando, ir viéndonos. El movimiento Cursillo, cuando no se aparta de su carisma fundacional, intenta conectar unos cristianos que se esfuerzan por vivir su fe evangélica en espíritu y en verdad, con otros hombres que viven una vida sin el Cristo vivo que vivifique. Y es porque nos hemos concentrado en hacer más buenos a los buenos y dejar a un lado a los malos. Porque esto representa más empeño, más trabajo, pero sobre todo representa que yo dé más y mejor testimonio de mi cristianía para poder atraer, para ser como carezco de testimonio, me voy por la tangente buscando culpables para la lógica esta. Y siempre, en ese sentido, yo no soy el culpable y culpamos a los demás. Si nos guiáramos bajo estas normas, podría decirle, yo nunca hubiera vivido la experiencia de un cursillo de cristiandad, porque yo vivía en el mundo, era del mundo. Yo no era de iglesia. A iglesia o a las parroquias, para los funerales, para los bautizos o los matrimonios. Me imagino que mis vecinos, los que me invitaron a vivir, lo primero que pensaron, este puede tener una vida limpiable. Y me han invitado a vivir esta maravillosa experiencia, estos 3 días de amor, a los cuales siempre le digo yo a cursillos. Por lo tanto, preguntémonos. Entonces, ¿qué busca Cursillos? ¿Busca acaso reunir a los buenos ya sacramentados? ¿O busca acercar a los alejados para sacramentar? ¿O lo que es peor, acaso nos hemos convertido en administradores de esa gracia? ¿Tú sí o tú no? ¿Quiénes pueden vivir esta experiencia? He aquí el dilema. Y aquí donde nosotros tenemos también que ir viendo la persona, no sus circunstancias. Y en eso hemos intentado lucrarnos, por lo menos aquí junto con Marcelo, en ese sentido, de ir viendo y metiendo este carisma fundacional, el legado que nos dejó Eduardo. Según el manual de dirigente de cursillos, en la página 90, y bajo el capítulo sobre los que pueden ir a un cursillo, dice, los de circunstancias limpias o limpiables. O sea, los que están en disposición de recibir los sacramentos o pueden llegar a hacerlo mediante el sacramento de la reconciliación, pueden ir. Nos estamos convirtiendo en administradores de esta gracia. Nos estamos convirtiendo en personas que estamos, antes de nada, poniéndonos como dioses a quienes pueden y quienes no pueden asistir. Más claro no puede ser. Puede ir
a un cursillo todo aquel que se arrepienta de corazón de sus malos pasos y acepte que la luz del Evangelio ilumine sus corazones, les devuelva la vista, los libere de la cárcel de sus pecados y los saque de la oscuridad de sus calabozos. ¿Y cómo podemos discernir sobre esta situación, sobre estos momentos? Pues bien, es aquí donde nuestro movimiento necesita de dirigentes. Nuestro movimiento precisa más de personas que sepan creer, pues tenemos muchas que saben creer. Más personas, más dirigentes que sepan creer. No creer saber. Ahora, no quiere decir que lo que yo he vivido sea malo y no sirva, sino que pienso que hay que volver a la fuente, ver que Cursillos va dirigido a la persona, independiente de sus circunstancias, como lo fue pensado por Eduardo. Me estoy dando cuenta lo errado que estaba en ese sentido. Pero no todo fue malo lo que viví, porque viví una maravillosa experiencia. Viví este cursillo de cristiandad, donde a mí me cambió la vida. Para mí, hay un antes y un después de cursillo. Para mí, Cristo viene a esa persona que está necesitada de Dios, a esa persona que ha perdido el rumbo, a esa persona que, sintiéndose amado por Dios, pueda seguirle, pueda dar ese testimonio de vida a otros hermanos. Es necesario el conocimiento profundo sobre la persona a quien queremos invitar a vivir la experiencia de cursillos. Y es aquí donde tenemos que aplicar los tiempos de cursillo. Lo que les decía anteriormente, ese precursillo que tanto nos falta. Aquí también hemos pensado y hemos hablado mucho con respecto a eso, de hacer ese precursillo, haciendo un banco de fichas, teniendo personas que queremos que vivan esta maravillosa experiencia. Y de ahí se empieza a preparar un equipo para esta experiencia. Nos falta, pero queremos hacerlo y tenemos las ganas de hacerlo. Y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. De eso tengan por seguro. Este conocimiento solo es posible a través de una amistad sincera, aquella que busca solo el bien del otro y no anteponer la sacramentalidad para invitarlos. Para esto es necesario también tener la asesoría espiritual de un sacerdote que mediante una dirección espiritual pueda orientarnos como podemos ayudar al hermano o hermana a que en la búsqueda de este camino, en la búsqueda de Dios, todos los alejados deben ser tratados de tal forma y manera que Jesús trató a la oveja perdida. Mientras sigamos señalando solo las faltas y errores entre nosotros mismos, descuidando de esta forma nuestra misión salvífica, las ovejas perdidas seguirán alejándose cada día más del gran encuentro con Cristo que nosotros, de cualquier forma o manera, debemos propiciar. Nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hermanos
como Cristo deja a 99 por una para traerla al redil, ¿cómo poder también nosotros ser esa persona de traer a ese hermano y que vuelva a esta iglesia de Dios? Tampoco es forma de que se me fue. Tampoco es forma de que para poder tener acceso al encuentro le tengamos que poner trabas o condiciones. Seríamos como ese padre bondadoso que le hubiera pedido pasaporte y visa al hijo pródigo para aceptarlo de nuevo en su casa. Nosotros tenemos que ser como ese padre que abraza, como ese padre que devuelve la dignidad a esa persona, a ese hijo amado. Cuando colocamos trabas, tal parece que adoptamos la personalidad de ese hijo mayor que no quería compartir con quien se había alejado el gran amor del Padre. Nuestro objetivo primordial, nuestra meta es lograr este triple encuentro: un encuentro con uno mismo, un encuentro con Dios y un encuentro con los demás. Eduardo nos decía: Cristo, persona, amistad. Es lo importante. Que nuestra brújula, que nuestra guía sea la palabra del mismo Señor que nos dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando estamos en esto, entonces, solo entonces, nos convertiremos en verdaderos pescadores de hombres, para lo cual tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. Muy bien, hermanos. Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, que sea el Cristo sacramentado en el sagrario que ilumine nuestra misión, y el Sagrado Corazón de Jesús que le celebramos en este mes nos acompañe en esta gran tarea de colores.